Oremos. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias una vez más por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias te damos por estar aquí en esta mañana reunidos frente y al torno de tu libro para oír tus palabras. Pedimos a ti la ayuda, danos de tu gracia, concédenos oír tu voz por medio de la exposición de ella. Te lo pedimos y te damos las gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, con la ayuda del Señor vamos a leer una porción en la segunda carta escrita por el apóstol Pedro. Y es muy posible algunas otras porciones. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta aquí la lectura, esperando la bendición del Señor en esta mañana. Amén. Hermanos, quisiera compartir algunas lecciones sencillas de la palabra de Dios relacionadas con las cosas que posee, que tiene el creyente, que tenemos. Actualmente podríamos decir que humanamente hay muchas carencias y el mundo presenta día a día en las noticias las carencias que hay. Y algunas veces, quizás muchas de ellas, nosotros como creyentes, como humanos, le damos eco y eso puede quitar nuestra paz, quitar nuestra tranquilidad, traer ansiedad al corazón, traer afán al alma, elevar nuestra atención, quitar nuestro sueño y tantas cosas. Y cuando ponemos nuestra mirada entonces en la palabra de Dios y consideramos lo que tiene el creyente, lo que tenemos como creyentes, todo cambia. La ansiedad desaparece, el afán. Cualquier aspiración, podríamos decir, en este mundo, se desvanece cuando consideramos a la luz de las Escrituras lo que el Señor por su gracia ha dado al creyente, ha dado al redimido. No que se lo va a dar, no, sino que ya lo poseemos, ya lo tenemos, podemos disfrutarlo, podemos gozarnos en esas cosas. Podemos descansar en la preciosa y eterna palabra de Dios. Y primeramente, hermanos, ¿qué posee usted? ¿Qué poseemos? Poseemos la salvación. Antes estábamos perdidos. Nuestra vida, el final de ese camino que llevábamos era la perdición eterna. Arrastrados, conducidos, llevados ciega o no ciegamente a un abismo de perdición. Pero Dios nos salvó. Y dice la Biblia que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros
que usted y yo hubiésemos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Él fue el que nos buscó. Él se ocupó de nuestra salvación y la logró con el fin de bendecirnos, de darnos una salvación eterna, gloriosa, y que podamos disfrutarla desde ya. Somos salvos. El mundo se puede incendiar en llamas. La amenaza de una guerra termonuclear está a las puertas, pero nosotros no debemos perder el sueño. No nos va a pasar nada porque estamos en Sudamérica, dicen algunos. Pero igual, hermanos, esas noticias pueden traer ansiedad al ser humano. Pero el creyente, nosotros podemos ser llevados por esos vientos de ansiedad, sí, pero no debemos, si consideramos a la luz de las Escrituras lo que tenemos. Dice Dios claramente que Él no nos ha puesto para perdición, para condenación, para juicio, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está claramente en las Escrituras definido el estado actual, el estado final de aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Hermanos, no cambiemos el diseño de Dios en cuanto a nosotros. Por eso en el libro de los Salmos, ¿qué dice el salmista? Alegraos, da voces de júbilo. ¿Quiénes? ¿Los que están perdidos? No, los salvos, los que han sido justificados, los que han sido lavados, los que han sido redimidos. Nos acordamos de aquellas mujeres cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo en seco. ¿Qué hicieron aquellas mujeres cuando llegaron al otro lado? Ese amanecer, cuando el sol clareó y las aguas se volvieron con toda su fuerza e ímpetu sobre el ejército de Faraón, sobre sus jinetes y sobre sus caballos. ¿Qué hicieron aquellas mujeres? Se alegraron, cantaron alabanzas a Dios, se postraron porque Dios les había salvado. Y hermanos, todos los días nosotros tenemos suficientes razones y la principal de ellas para despertarnos con alegría, con gozo, aun cuando estemos rodeados de diversas pruebas, tengamos carencias, estemos apretados, no veamos salida, podamos alegrarnos grandemente en nuestro Salvador y en la salvación que tenemos en Él. A principio de año uno siempre tiene como interrogantes. Y todos nosotros como creyentes llevamos a no sacar conclusiones, sino a tener estimaciones. Y personalmente, hermanos, este año es el año de la confianza en el Señor. Este es el año para nosotros afianzarnos, fundar o refundar nuestra confianza no en nuestro haber, no en nuestro tener, no en nuestro pensar, no en nuestro oír, no en nuestro ver, sino en Él, en la salvación que Él nos ha dado, en la salvación que tenemos, que Él ha dado a nuestras almas y nada ni nadie nos la podrá quitar. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién? Dice la Escritura, ninguna cosa, concluye el apóstol, creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, estamos unidos a Cristo por toda la eternidad.
ligados, nunca podrán separarnos ni arrebatarnos de las manos seguras, fuertes, amorosas y protectoras de nuestro bendito y precioso Salvador. Y fíjense, queridos hermanos, que el apóstol dice, Pedro, Simón, pasé a primera de Pedro, dice Simón Pedro, ¿sí? El Señor le había cambiado el nombre, pero en su segunda carta, Él recuerda Simón. Hermanos, el día que creímos, el Señor nos llamó, le ha dado un nombre nuevo a cada creyente. Pero Dios quiere, el Señor quiere que no seamos el Simón, seamos el Pedro hoy, pero también que siempre recordemos que un día fuimos Simón, que un día fuimos. ¿Cómo era Simón? ¿Cómo era? Aquel hombre cuando vio aquel milagro, aquel portento del Señor, al llegar delante de la presencia del Señor Jesucristo, se postró, se arrodilló y dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Simón nunca olvidó el momento cuando el Señor le perdonó, le salvó y le comisionó. Así también nosotros, hermanos. Es verdad que esta salvación es grande. Dice el escritor a los hebreos, una salvación tan grande, grande, hermanos, pero que nosotros, eso no nos eleve, sino que podamos mirar a nuestro alrededor y, como dijo el Señor, cuando vio aquella multitud, dijo, tengo compasión de ella. Tengo compasión de ella. Como cuando el apóstol Pablo estaba en aquella embarcación con 276, 70 y algo de almas, pero durante los días en alta mar, él cada día oraba por aquellas personas, hasta que el Señor le respondió y dijo, te he concedido a todos los que navegan contigo. Hermanos, ¿cuántos creyentes hay en su casa? ¿Usted solo? ¿Son 6 en su grupo familiar y solamente usted y su esposa, o usted y su hijo, o usted o una hija son creyentes? Nos vamos a sentir más en nuestra vecindad porque mi vecino no es creyente y yo sí. En el trabajo, porque son pocos los creyentes y los demás no lo son, vamos a sentir lástima por los que están a nuestro alrededor o compasión. El Señor no quiere que sintamos lástima por las personas. El Señor quiere que nosotros sintamos compasión. Que esta salvación tan grande que tenemos por gracia no nos haga grandes, sino que nos haga pequeños. Y podamos compartir con los que están a nuestro alrededor la gran necesidad que tienen de ser salvos también. Y podamos recordarles en oración y que un día podamos escuchar del Señor, te he concedido a los que están en tu casa contigo. Te he concedido a los que son tus vecinos. Te he concedido a los que trabajan contigo. Te he concedido a tus hijos, o a tu esposo, o a tu esposa. Hermanos, qué maravilla
saber que el Dios que nos ha amado, que el Dios que nos ha salvado, es el Dios que nos oye, es el Dios que está atento, es el Dios que no nos ha dejado huérfanos, es nuestro Padre celestial que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero hermanos, también quisiera destacar que el Señor nos ha dado una fe, nos ha salvado, pero nos ha dado una fe. Y esto, al igual que la salvación, es un milagro de poder de Dios en favor del ser humano y muy especialmente de los que Él ha redimido. Porque el apóstol Pedro dice, escribiendo su carta, que Él da gracias porque a los que escribe no solo hemos alcanzado salvación, sino también hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la de Él. Y podríamos decir que la de los apóstoles. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Quién escribe la carta? Simón Pedro. Simón Pedro era israelita. Nosotros no somos israelitas. Nosotros somos gentiles. Estábamos alejados de los pactos de la promesa. Estábamos sin Dios, sin Cristo en el mundo. Extraños en cuanto a todo lo relacionado con ese pueblo. Pero ahora dice aquí la Escritura que la fe que el Señor nos ha dado es una fe igualmente preciosa que la de Pedro. Hermanos, ¿qué hizo Pedro? El final de su vida, dice la historia, que Pedro soportó la muerte por amor al Señor, pero lo hizo mediante la fe. Porque Hebreos capítulo 11 dice que todos los que murieron, de una manera o de otra, lo hicieron por la fe. Resistieron. Aquel profeta que fue aserrado, dice la Escritura, por la fe, murió este. Y Pedro recibió una fe preciosa, pero esa fe también la tiene usted. Y hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros con la fe? La fe primeramente se alimenta de la palabra de Dios. La fe primeramente nutre y ejercita nuestra alma para creer lo que dice Dios en este libro. En pocas palabras, hermanos, podemos nosotros leer la palabra de Dios y alimentar nuestra fe, hacer crecer nuestra fe, y esa misma fe que es alimentada por la palabra de Dios nos va a llevar a descansar luego, a creer y a no olvidar lo que encontramos en la misma palabra de Dios. Sí, es así. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que la fe no la vamos a tener de un día para otro por escuchar la radio o por estar entonando alabanzas, himnos, coros. La fe no la vamos a obtener por estar leyendo libros que ciertamente pueden tener base bíblica, pero que no son la Biblia exactamente. El único libro que nos puede alimentar, hacer crecer en la fe, robustecer nuestra fe, es la palabra de Dios. Es la Biblia. Y es ella la que puede ayudarnos a creer
todo cuanto ella dice de sí misma, de Dios, del Señor, de nosotros, y poder entonces nosotros seguir adelante, descansando en la voluntad de Dios y conociendo todo lo que tenemos. Hay muchas cosas que nosotros como creyentes tenemos. Hemos hablado de la salvación. Hemos hablado brevemente de la fe que poseemos por la gracia de Dios. Pero tenemos esperanza. Tenemos una herencia. Tenemos hoy grandísimas promesas. Y hemos leído que todo esto ha sido dado por su divino poder. El Señor, que nos amó, que murió en la cruz, que dio su vida, que derramó su sangre para limpiarnos y lavarnos con ella de todos nuestros pecados, Él tiene poder. Y no un poder como cualquier otro. Dice, todo poder, dijo el Señor a sus discípulos, todo poder. Ese todo poder es todopoderoso. Yo soy todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1 encontramos al Señor revelado como el todopoderoso. Hermanos, el Señor que nos salvó tiene todo poder para guardarnos, para cuidarnos, pero debemos acercarnos a Él, descansar en su palabra, no mirar a nuestro alrededor, mirar en la palabra de Dios, encontrar aliento, encontrar esperanza y seguir adelante hasta la venida del Señor Jesucristo, que es muy pronto. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando una estrofa del himno 426. La primera estrofa dice: para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar su mandato de amor. Obedientes a Él siempre debemos de ser y tendremos de Cristo el poder. La primera estrofa del 426. Para andar con Jesús, al sendero mejor, que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre debemos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús, se senda marcada para andar en la luz. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno,
que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El Señor bendiga su palabra. Amén. Bienvenida, Yanna. Se oye su llanto leve por allá. Yo estaba considerando, hermano, hacer una aplicación, pero quiero que entendamos la diferencia de los tiempos en los que están, lo que vamos a escuchar. El tiempo en que se llevó a cabo esta caminata y lo que podría considerarse en nuestra vida, en nuestro Emaús, nuestro propio Emaús. Una de las cosas que uno puede ver aquí, que resaltan, es la distancia que había entre Jerusalén y Emaús. 60 estadios. Yo estaba tratando de buscar o investigar y encontré que un estadio eran 180 metros. 60 estadios venían siendo aproximadamente 11 kilómetros a pie. De aquí a Judivana hay 11 kilómetros. 5. O sea que en Jayana, de a pie. Ellos estaban haciendo esa travesía a pie. No sé cuánto tiempo había transcurrido. Pero quizás a mitad de camino, no sé a qué trayecto. Lo cierto es que es interesante que ellos venían de Jerusalén, hermano. No solamente venían de Jerusalén, conocían. Habían sido testigos presenciales de lo que había ocurrido en Jerusalén. Pero venían. ¿Por qué venían así? Dice que iban hablando entre sí aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, esta palabra discutir es que estaban tratando de ponerse de acuerdo. Yo no sé si eran dos hombres o una pareja, pero eran dos discípulos.
venían tratando de ponerse de acuerdo y no lo lograban, porque ellos razonaban en cuanto a aquellas cosas que habían visto y que ellos conocían. Discutían entre sí. Uno no está viviendo un tiempo, hermano, que no está para que nos detengamos en el camino a tratar de ponernos de acuerdo. Y aquí quiero hacer entender la diferencia entre lo que ellos estaban tratando de ponerse de acuerdo y lo que nosotros hoy en día puede ser que tratemos de ponernos de acuerdo y no llegamos a un acuerdo. Marco me estaba comentando cuando veníamos que un pastor, Baruch, que es el descendiente judío, y estaba tratando de hacerle entender a alguien que también es un erudito en las escrituras, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. El otro hermano es un hermano respetable en las escrituras, pero él es de los que piensa que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Son dos creyentes, verdaderos creyentes en Cristo Jesús, que no están de acuerdo en eso. Y quizás traten o hayan tratado de ponerse de acuerdo por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque no se han detenido. Estos discípulos iban discutiendo allí, no se ponían de acuerdo, pero iban marchando, a pesar de todo. Porque el objetivo de ellos era llegar a Emaús. En eso sí estaban de acuerdo. Tenemos que llegar a Emaús, es nuestra residencia. Aunque tengamos diferentes maneras de ver las cosas en el camino. No se ponían de acuerdo. Dice Jesús mismo. El mismo Señor se acercó. Y cuando uno lee que se acerca, uno infiere que ellos se habían adelantado. No cuadraban las cosas, ¿verdad? Mi hermano Sea siempre cuando nos enseña yo los cánticos dice que no nos adelantemos, sigan el que va guiando. Si nos adelantamos se pierde la armonía, hermano. Hacían las cosas del Señor. Cuando queremos llevar 2 pasos adelante del Señor, no estamos siguiendo su pisada. Y para andar con Jesús no hay sendero mejor que seguir su mandato de amor. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Empezó a andar junto a ellos. Sin embargo, dice que ellos estaban desconectados de las cosas espirituales, porque venían discutiendo entre ellos diferentes puntos de vista. Eso sucedió a ellos. Hay algo en nuestra vida, hermanos, que mientras estamos caminando en el camino de la vida, en el camino a nuestro Emaús, y no estemos de acuerdo, porque estamos desconectados. Como ya oíamos el día pasado de Marco también, por cierto. Me gustó mucho esa ilustración. Cuando se desconecta este aparato que está aquí, que la energía se apaga. Ellos estaban desconectados espiritualmente. Venían discutiendo entre sí. Y por eso sus ojos estaban, espiritualmente, sus ojos estaban velados. No sus ojos físicos. A veces nos confundimos. Y pensamos que Dios había velado sus ojos. Sus ojos estaban velados porque estaban desconectados de todo lo que espiritualmente tenían que venir conversando mientras iban a Emaús. Sus ojos estaban velados. Y el Señor le dice, ¿qué pláticas? Ahí la palabra cambia, ¿no? O sea, ¿qué están tratando de razonar hasta ahora mientras caminan? Y le volvió a decir, a hablar de el razonamiento de ellos. Si uno lo lee de esa manera, dice, le dijo,
¿Qué están tratando de razonar? ¿En qué cosas están tratando de razonar? Vosotros mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? ¿Saben cómo dice la textual? Además de que aquí sí seguían tratando de razonar. La textual dice así, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y ellos se detuvieron con rostro sombrío. Tremendo, ¿verdad? Fíjate cómo cambia. Ellos se detuvieron, pero su rostro estaban sombrío. ¿Qué es sombrío? Donde no hay mucha luz. Creyentes que venían de Jerusalén y su rostro estaban sombríos. ¿Por qué? Porque venían tratando de razonar algo intelectualmente, cuando las cosas del Espíritu de Dios tienen que entenderse espiritualmente. Por eso es que el hombre natural, ellos venían actuando como el hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tenían su rostro sombrío. Hermano, fíjense cómo va en picada la vida de estos queridos discípulos, y puede ser que ocurra en la vida nuestra también cuando nosotros tratamos de razonar, tratamos de poner nuestra propia opinión, cuando no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas triviales. No hay tiempo, hermano, para que nosotros discutamos en el camino. El tiempo se está acabando. Tenemos que continuar la marcha. Tenemos que llevar a cabo nuestro objetivo, para lo cual fuimos llamados, a hacer luz del mundo, y con un rostro sombrío. ¿Cómo podríamos nosotros reflejar luz cuando tenemos un rostro sombrío? Porque las circunstancias de la vida, las cosas que pasan en el mundo y las cosas que están ocurriendo y la escasez y lo que sea, hacen que nuestro rostro decaiga. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Le dijo Dios a Caín. ¿Por qué? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos llamado Cleofas. Fíjense, todavía continúan razonando como personas normales. ¿Eres tú el único por hacer? Este hecho no se hizo en algún rincón, como le dijo Pablo a Agripa. Lo que ocurrió en el Calvario no fue hecho en algún rincón. Al punto de que la naturaleza misma se manifestó en aquella oportunidad. Hubo tinieblas por 3 horas en toda la tierra. Y cuando el Señor dijo consumado es, la tierra tembló. Temblaron los corazones, y sobre todo el corazón de aquel centurión romano que dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Y eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? A mí, hermano, es posible que nosotros, que hemos estado en Jerusalén hoy, en las afueras de Jerusalén, por la fe, haciendo memoria de aquel que murió en la cruz por nosotros, y en el pequeño tiempo que ha estado, desde que tomamos del pan y la copa hasta esta hora, ¿será posible que nosotros podamos olvidarnos de lo que acabamos de realizar? ¿De lo que acabamos de experimentar? Bueno, vean, examínense o examinemos. ¿Eres tú el único forastero? Entonces el Señor le preguntó qué cosas, y ellos le dijeron de Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, pero continuaban razonando. Nosotros creíamos, nosotros esperábamos que Él era el que había, esa palabra redimir aquí,
Él era el que había de soltarnos. Y eso me da la impresión a mí que ellos están hablando de librarnos del yugo romano. Nosotros pensamos que él era el caudillo, el que nos iba a soltar, a librar y a rescatar este yugo romano en el cual nos encontramos. Esa es la palabra redimir. Aquí no es la remisión que hizo el Señor por nuestro pecado, la obra. Él era el que había de redimir, a soltarnos del yugo español, del yugo romano, perdón, a Israel. Y ahora, además de todo esto, las esperanzas se habían ido para siempre, ya va 3 días. Ellos habían escuchado que el Señor mismo había dicho que al tercer día iba a resucitar el muerto. Hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido, pero había una pequeña luz, a pesar de todo. Porque es imposible que aquel que se pone frente a la luz se vaya sin impresión, por lo menos. El mismo Agripa lo dijo. Cuando el apóstol Pablo estaba testificando y dando su testimonio, cómo se había convertido, dijo, por poco me persuade, o por poca cosa, como hemos escuchado en otra oportunidad. Pero estaba recibiendo luz, y a mayor luz, mayor responsabilidad, hermanos. Y eso para con nosotros, a mayor luz que nosotros tenemos hoy en día, no tenemos que andar con esta actitud. No podemos, hermanos, porque estos hombres no tenían lo que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Toda la verdad revelada, lo que es necesario para nuestra edificación y nuestro andar en este mundo. Y dice que, aunque también nos ha asombrado, hemos quedado locos. Yo puse esta palabra allí. Hemos quedado locos, atontados, porque hay mujeres entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido o visto visión de ángeles que dijeron, quienes dijeron que él vive. Y luego fueron los apóstoles. Estos que aparecen acá, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, nuevamente, si a nosotros nos pasa algo similar, él nos dice, él está cerca de nosotros, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo que está escrito, es la palabra del Señor. No era necesario que Cristo padeciese esta cosa y que entrara en su gloria, eso Dios se lo había dicho. Y entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, él mismo. Nosotros tenemos el alto honor y privilegio de que él mismo está con nosotros y nos está abriendo las escrituras. Tenemos la disponibilidad de hacerlo. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos fervientemente hablaron, le dijeron que se quedase. Esta palabra obligada ahí. Ellos se expresaron de una manera ferviente. Por favor, quédate con nosotros. ¿Quién no va a querer quedarse? Porque cuando dice que se le abrieron los ojos, más adelante, aquí, cuando tuvieron la experiencia de que reconocieron al Señor cuando partió el pan, ellos ya habían experimentado que su corazón ardía. Con razón ardía nuestro corazón en nosotros. Cuando ellos tuvieron la experiencia de que sus ojos fueron abiertos, ya habían experimentado que el corazón les ardía cuando venían al camino y les hablaba la Escritura. La respuesta a eso de que le reconocieron era que ya su corazón no aguantaba más. Oye, ¿qué arde nuestro corazón, hermano? Con fervor. Y arder allí es que se enciende una luz.
sus ojos espirituales, su alma fue iluminada cuando el Señor les iba hablando. Porque no era un mero intelecto, no era un mero conocimiento, como dicen algunos. Yo he leído la Biblia de tapa a tapa, yo la conozco de tapa a tapa. ¿Y qué sirve de eso si el corazón no arde? Si no sienten lo que están leyendo. Lo que Dios mismo a través de su palabra y de la persona le está expresando a nosotros hoy en día, de las Escrituras. Se decían uno al otro, llegaron a un acuerdo, ¿no? Aquí sí estaban de acuerdo, sintieron lo mismo. No era cuando veníamos el camino, veníamos, oye, no llamamos oye, porque como andamos juntos, y la palabra dice que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Oye, tenemos que de alguna manera, porque vamos por el mismo lugar, vamos para Emaús y vivimos en la misma casa. Pero aquí se decía uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. ¿Cuál ha sido hasta ahora nuestra actitud para con la palabra de Dios cuando andamos en este camino? Y Él nos habla a través de su palabra. Mira, con razón dijeron quédate con nosotros. Y bueno, el día está declinando ya. Mejor dicho, ya ha declinado. Y hermano, es necesario que le roguemos al Señor fervientemente. Lo tenemos aquí. Quédate con nosotros. Porque estamos en la cuarta vigilia de la noche. El día ya ha declinado y estamos en la cuarta vigilia de la noche. Está a punto de aparecer el sol de justicia. Estamos en la última jornada, nuestro último andar en este mundo. En vista de las circunstancias, nadie puede negar eso, ni siquiera el inconverso, el que investiga y el que analiza y el que ve lo extraño que está sucediendo hoy en día. Dice, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cuánto más nosotros que tenemos las Escrituras y que sabemos que señales, multiplicadas señales hay? En el oriente se ve el árbol. Ya más cercano está, ya más cercano al día está. Ojalá fuera hoy. Cuando cantamos eso, nos arde nuestro corazón. Pues sentimos el deseo realmente. Ojalá fuera hoy. Eso implica estar en común acuerdo con nuestro prójimo y con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos, perdón. Andar por el camino, sabiendo que pronto vamos a llegar a Emaús, pero que tenemos una misión que cumplir en este mundo y que es necesario que el Señor esté con nosotros. Quédate con nosotros. Y dice que se decían uno a otro, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Esta palabra abrir, hermano, es predicar. Él le estaba anunciando. Y esos hombres van a comprender, como dice Job, oye, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Les abría las Escrituras y los hombres demostraron el efecto que había causado, la impresión que tenían, que se tiraron 11 kilómetros más a esa hora. A esa hora de la noche no temieron la oscuridad porque tenían la luz del mundo. Y vinieron tratando de ponerse de acuerdo, pero ahora iban en común acuerdo. ¿Y saben qué fue lo que hizo que ellos llegaron a un acuerdo? El encuentro con el Señor. Él es el único que logra la verdadera paz que necesita el pueblo de Dios y que nos pone de acuerdo a todos a través de las Escrituras. Levantándose en la misma hora, no perdieron tiempo. Nosotros no debemos perder tiempo. Tenemos que anunciar, la noche está oscura. El día está a punto de esclarecer. Y tenemos una misión que cumplir. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice que levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos,
que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido. Y ellos agregaron la experiencia que yo había tenido. Sí, es verdad, es cierto. Ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Algunos dicen que fueron las huellas de las manos que vieron. Yo no sabía afirmar eso. Lo que sí sé es que su visión espiritual fue despertada una vez que el Señor se juntó con ellos y les abrió las escrituras. Eso sí es seguro. Su visión espiritual fue abierta. En esa oportunidad le reconocieron y se alegraron, sintieron el gozo. Ya cuando iban de regreso no iban con un rostro sombrío, con poca luz, sino con el rostro de un creyente que irradia en su rostro el gozo que está dentro, porque mucha gente es feliz y gozo y felicidad no es lo mismo. La gente es feliz por lo que tiene, lo que pueda tener afuera, en la parte externa. Y depende la felicidad de esa parte externa, de lo que pueda obtener y que pueda servirle de una u otra manera. Pero el gozo de la salvación, el gozo que da Cristo, no depende de lo que esté afuera. Depende de lo que esté adentro. Por lo tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en el Señor siempre. Y sobre todo en el trabajo en el Señor, porque el trabajo en el Señor no es mal. La experiencia de estos apreciados hermanos de Emaús puede ser nuestra propia experiencia en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, pero hoy por hoy tenemos lo que ellos no tenían. Nuestra responsabilidad es mayor porque ellos no tenían la escritura. Nosotros sí tenemos la escritura. Lo que nos falta siempre es decir de corazón, Señor, quédate con nosotros. No cargarlo solamente en el brazo, en el maletincito que podamos tener, sino en el corazón. Allí es donde radica o debe radicar las enseñanzas que Él nos quiere dar para que podamos entonces marchar hasta llegar a nuestra residencia. Así como esto lo hicieron en Emaús, nosotros lleguemos al hogar que Él ya nos va a preparar para que donde Él está, nosotros también estemos. Que Él nos ayude y a proteger su palabra. Amén. Amén. Padre, en el nombre del Señor, te damos la gracia por tu palabra, que nos anima a seguir adelante. El apóstol Pedro, del quien hemos escuchado en un principio, pude decir que él no dejará de recordar las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis. Queremos darte la gracia por tu palabra. Entendemos que vamos caminando hacia el hogar celestial, pero no queremos adelantarnos, sino seguir tus pisadas, seguir tu huella y esperar siempre en ti, sabiendo que estamos seguros porque disfrutamos de una salvación muy grande. Gracias, Padre Santo, por este momento cuando hemos podido abrir tu palabra y antes de esto hacer memoria de aquel que vino a este mundo e hizo la obra una vez y para siempre, nos ha rescatado, redimido, nos ha colocado en lugares de príncipe. Queremos, pues, Padre amado, darte la gracia, poner delante de ti lo que resta del día, la predicación del Santo Evangelio por la noche. Al salir, despídenos con tu paz y tu bendición y reciba la gracia, la honra y el honor sean para ti en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.